Bueno, yo les voy a hablar acerca de el devocional que yo leí. El primer versículo que yo leí es 2 de Reyes 14:15, que algo que me llamó mucho la atención de este versículo es que había dos reyes en Judá y dos reyes en Israel. Y entre ellos había un conflicto muy fuerte y llegaban de que a enfrentarse los cuatro reyes en realidad. Entonces, algo muy triste de esa historia es que, bueno, que a mí me impactó mucho es que entre ellos mismos, o sea, creían en el mismo Dios y todo, pero hubo un enfrentamiento entre ellos. Entonces, algo que me enseña en este texto que yo estaba leyendo es que entre las mismas personas de la iglesia o alguno familiar que tengamos así, no puede haber como discusiones o peleas porque pues se supone que creemos en lo mismo. Entonces hay como, si tenemos algún problema con alguna persona o algo así, es como que pues hacérselo saber de que oye, me hiciste sentir mal o viceversa, para que podamos aclarar los problemas y todo, y no llegar al punto de enfrentarnos como lo hicieron aquí, como en Judea y en Israel, sino siempre tener el amor entre nosotros, la familia que somos. Entonces eso es lo que me enseña en este versículo. Otra cosa que yo leí en 2 de Reyes 14 al 15 es que Amasías siguió los pasos de Joás, su papá. Entonces empezó a reinar desde los 25 años y después se fue a Jerusalén y reinó otros 29 años. Otra cosa que me impactó mucho en este versículo es que es esto que dice: no harán morir a los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por sus propios pecados. Entonces esto me llama mucho la atención porque cada uno de nosotros, o sea, va a dar cuentas con Dios de todo lo que hicimos de que en la tierra, si hicimos cosas buenas, pues conforme a lo que hayamos hecho en la tierra. Entonces es lo que hay que cuidar mucho de todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, y cada cosa que hagamos, si nos equivocamos, pues arrepentirnos y pedir perdón a Dios para que así, o sea, sean borrados nuestros pecados, y obviamente, o sea, ya no hacerlo, sino que mejorar en todo lo que hagamos. El segundo versículo que yo leí es 2 de Reyes 15 del 1 al 7, que habla sobre el reinado de Azarías en Judea. Algo que nos enseña aquí es que habían 7 reyes que tenían sus características, algunos se parecían, algunos no. El primero que había dos que me llamaron mucho la atención, que era Azarías y Jonatán. Esos dos me llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque Azarías primero comenzó a reinar desde los 16 años y duró 52 años en el reinado en Jerusalén. O sea, fue mucho tiempo que empezó a reinar, y aún así permaneció y todo, pero él no hizo todo lo que Dios le había dicho, no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces aquí dice que pues Dios lo castigó con una enfermedad que era una enfermedad de la lepra, perdón, era lepra, sí, y se murió y todo. Y entonces pues algo que me impactó mucho es que con todas las cosas que hagamos así, hay que hacerlo o sea, como Dios quiere que lo hagamos, y no es como que porque Dios nos vaya a castigar o así, sino porque es como que para Él, y pues hay que agradarlo a Él. Entonces eso de Azarías, como que hubo una reflexión ahí en lo que Él hizo. Y pues aquí podemos ver que todos los 7 reyes, algunos hicieron lo bueno, algunos hicieron lo malo, pero los que trataron de hacer lo bueno, pues también como que confundieron lo bueno y también empezaron a hacer lo malo, como por ejemplo Jonatán, como él hizo todo lo bueno ante los ojos de Dios y todo, pero
él también dejó un lugar para la idolatría y adorar a otros dioses. Entonces, como que a veces pensamos como que vamos por un camino bueno, pero en realidad no es así. En vez de ir por un camino bueno que nosotros creemos que está bien, pues nos vamos para otro lado. Entonces, algo en él, de este rey, me impactó mucho es que siempre hay que como preguntarle a Dios si estamos haciendo lo correcto en todo lo que hagamos. Entonces es lo que me impactó mucho de estos 7 reyes, que también no hay que mezclar todo lo que hagamos de que con Dios con lo malo, con las cosas que nos gustan hacer o así. O sea, simplemente, como había una cosa que me había impactado mucho, que Dios no quiere a los tibios, o sea, quiere que a los fríos o a los calientes. Entonces hay que decidir en qué tiempo vamos a estar nosotros, si vamos a ser tibios o si vamos a ser fríos o si vamos a ser calientes, y pues entrarle de lleno y todo, porque pues es lo que Dios quiere para nosotros, que sigamos lo que Él nos dice y todo. Entonces eso es lo que nos va a ayudar nosotros a estar con Él y a permanecer en Él. Este versículo es 2 Corintios 25 al 26, que nos habla sobre Amasías, el rey de Judea. Amasías aquí nos dice que hizo todo lo que el Señor le había dicho, pero no de todo el corazón. Otra cosa que me impactó mucho es que a este Amasías empezó a creer en otros dioses y no creyó en el Dios que él creía realmente. Empezó a creer otros dioses que las personas lo crearon a esos dioses como una imagen, un ídolo. Entonces algo que me impactó mucho es que en nuestra vida diaria podemos nosotros mismos hacer un ídolo, no solo tener un retrato y adorarlo, no, o sea, sino en algo que estamos muy enfocados nosotros en nuestra vida, como el trabajo, la escuela, en todo lo que nosotros tengamos podemos tener un ídolo en algún personaje que nos guste mucho, un cantante y así, y sin darnos cuenta estamos haciéndolo un ídolo como en nuestra vida. Entonces hay que tener como que mucho cuidado de todo lo que hagamos para poder no no hacer eso lo que no queremos hacer. Otro versículo es el 2 Corintios 26, que nos habla sobre que él hizo Usías hizo todo lo correcto delante de Dios, y él oraba mucho a Dios y todo, y se consagraba mucho a Dios y todo. Entonces Dios en todo lo que hacía lo respaldaba. Él creció mucho, tanto en lo social, material, económico, porque él hubo un punto de que se metió mucho con Dios y todo. Entonces Dios lo prosperaba mucho y todo, pero llegó un punto donde él pensó que la prosperidad venía de él y no de Dios. Entonces hubo un punto que se olvidó, o sea, de que Dios lo estaba respaldando en todo lo que él hacía, y Usías se llenó de soberbia y orgulloso. Él era una persona orgullosa desde el momento que él pensó que toda la prosperidad venía de él. Entonces, algo que me enseña aquí en este versículo, que nunca hay que olvidarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas, y siempre como a darle las gracias a Él, y que sin Él, o sea, no podemos hacer nada, y nada nos saldría bien si no estuviera Él con nosotros. Entonces este versículo, como quiera, de todos es el que como que más me gustó. Y el siguiente versículo es Isaías 1:5. Este versículo me interesó mucho, que no importa, Isaías 1:5, que no importa cuántas heridas tengamos en nuestras vidas o de todos los pecados que hemos cometido, que Dios ha de cuenta que Dios, con el simple hecho que vayamos de que a la iglesia y así,
Él va a ir poco a poco perfeccionando todas nuestras áreas que tal vez antes eran débiles y irlas mejorando para que seamos unas personas que sepamos perdonar y seamos de impresión para otras personas. Entonces, esto es también lo que me enseñó mucho en Isaías 1:5, que Dios puede limpiar y puede perdonar todo, nuestro antepasado y transformarnos en nuevas personas. También en el siguiente versículo, y es el último, es Jonás 1:4, que hablaba también sobre el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que también en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, es donde más tenemos que orar nosotros para que podamos calmar la tormenta. Es lo que yo entendí de Jonás 1:4. Entonces, y aunque no haya tormenta, hay como quiera que orar por todo para que cuando pase ya estemos preparados. Y eso es todo. Gracias.